Volvemos a hablar del caso Penta para contarles que la Cámara de Diputados aprobó la creación no de una, sino de dos comisiones investigadoras relativas a lo que estaba ocurriendo. La primera para indagar en el caso Penta específicamente, solicitada por integrantes de la nueva mayoría, y la segunda para examinar todas las campañas políticas desde 2015, pedida en este caso por la UDI. Para ahondar más en este caso, vamos a tomar contacto con el abogado penalista Felipe Polanco, quien nos acompaña. Abogado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Gusto de saludarle. Aquí, en lo que estamos viendo y en los antecedentes que se conocen de este caso, ¿qué eventuales delitos podrían existir? Evidentemente lo que hay en la llamada arista del fraude FUT, lo que tenemos es un delito de infracción al artículo 97, número 4 del Código Tributario. Fraude tributario, en términos bastante sencillos, consiste en defraudar al fisco por la vía de maliciosamente ocultar los elementos necesarios para el cálculo del impuesto, por la vía, por ejemplo, de incorporar facturas falsas, boletas falsas que permitan rebajar la base imponible del contribuyente, ¿cierto?, y evadir el pago de un impuesto mayor, de tal manera de que la diferencia se la apropie al contribuyente en perjuicio del fisco y de las normas legales que regulan el pago de los tributos. Eso es la llamada arista del fraude FUT. Pero naturalmente en el caso de la llamada arista política es una cuestión que está por determinarse y que dice relación eventualmente con la infracción de los límites que los candidatos y los partidos políticos tienen respecto de los aportes de campaña, donde no se advierten a primera mano infracciones penales por ese hecho, sino que más bien infracciones de carácter administrativo que generalmente son de control y de supervisión de entes administrativos como el Tribunal Calificador de Elecciones, etcétera, pero no penales propiamente. Sí, por lo tanto, abogado, desde ese punto de vista, de lo que se sabe hasta ahora, por lo menos evidentemente la información que tenemos es fragmentaria, pero de lo que se sabe hasta ahora, solo el tema de los impuestos podría ser lo único constitutivo de delito de lo que se ha conocido públicamente. Así es, efectivamente, sin perjuicio de la calificación final, porque los delitos tributarios son responsables de ellos, ¿no es cierto?, quienes tienen la calidad de contribuyente, y eventualmente algunas otras personas que hayan participado en estas infracciones también podrán ser sancionados a título de estafa u otras figuras, pero la figura principal en torno a la cual gira la participación de los restantes partícipes es el fraude tributario. ¿Por qué el avance de este caso depende de lo que haga o deje de hacer el Servicio de Impuestos Internos y de las acciones que presente o deje de presentar este servicio? Efectivamente, lo que ocurre es que en nuestro sistema legal el Servicio de Impuestos Internos tiene la conducción de la política tributaria en nuestro país. Eso implica varias cosas, ¿no es cierto?, como desde la dictación de normas que interpretan muchas veces la legislación tributaria, que de suyo es compleja, pero también implica que el legislador le ha otorgado el ejercicio de una acción privativa o monopólica al director nacional del Servicio de Impuestos Internos para los efectos de que en determinados casos se investiguen eventuales infracciones penales. Eso significa, bastante sencillamente, que en determinadas situaciones el Servicio de Impuestos Internos, al detectar una infracción de carácter tributario, puede decidir ejercer la acción penal por la vía de una denuncia o una querella, y en otra situación idéntica puede, por el contrario, decidir no ejercer tales facultades. Esa es una decisión de carácter político tributario que está determinada por muchos factores, dentro de los cuales se encuentran programas de fiscalización, cuantía de lo defraudado, etcétera. Y por tanto escapa a un criterio puramente jurídico. Las conductas probablemente satisfacen el tipo penal del artículo 97, número 4 del Código Tributario, pero el director del Servicio de Impuestos Internos decide no ejercerla, no como entiendo ha sido en este caso, que por la vía de una denuncia ha ejercido tales acciones. ¿Es distinto, tiene algún efecto diferente, abogado, que se presente una denuncia, como lo que ha hecho hoy el Servicio de Impuestos Internos, o que se presente una querella? No, desde el punto de vista formal, ambas instituciones, la denuncia y la querella, permiten al Ministerio Público emprender la investigación, eventualmente recopilar los antecedentes que puedan formular una formalización en un primer momento y finalmente una acusación. Pero claro, en la práctica forense naturalmente uno pretende ver señales a veces respecto de este tipo de decisiones del Servicio de Impuestos Internos, bien digo,
donde naturalmente se sostiene por algunos abogados cuando menos que la denuncia tiene una menor entidad, un menor peso específico, mientras que la querella probablemente tiene un mayor peso específico. Pero hay que recordar también que esta situación nace de la comunicación que hace el fiscal Gajardo al Servicio de Impuesto Interno del descubrimiento de determinados antecedentes que en principio revestían caracteres de estos delitos, para que el Servicio de Impuesto Interno en un proceso bastante rápido, ¿no es cierto?, tome la decisión de deducir esta denuncia sin haber hecho el proceso previo probablemente de fiscalización y de pericias tributarias que normalmente se exigen o se requieren reglamentariamente para los efectos de deducir una querella en forma. De tal suerte que yo por lo menos no creo ver aquí una señal ni una decisión distinta de la de ejercer una acción penal, sino que me la explico probablemente por la premura en que se han producido estos hechos. Ahora, abogado, hasta ahora la investigación de la Fiscalía se mantiene en un cuaderno reservado. Lo que se ha sabido han sido revelaciones de prensa al respecto. ¿Hay algún límite de tiempo en el cual la Fiscalía tenga que presentar sus antecedentes, tenga que confirmar a quiénes está investigando, de modo de poder circunscribir este tema? ¿Hay algún límite de tiempo o algún momento en el cual esto se deba hacer público y saber ya de manera oficial exactamente qué es lo que está investigando la Fiscalía? Sí, en general, Daniel, la investigación que realizan los fiscales del Ministerio Público jamás es pública, sino que tienen acceso a ella solamente los intervinientes, es decir, los querellantes o quienes tienen el carácter de imputado y sus defensas naturalmente en el proceso. Excepcionalmente se puede privar incluso a estas personas de la posibilidad de acceder a los elementos de la investigación por una decisión del Ministerio Público que normalmente en el ordenamiento jurídico común está prevista por el término 40 días y que puede ser prorrogable por otro término equivalente, ¿no es cierto? Y al cabo de los cuales sí los intervinientes ya tienen acceso a la investigación. Posteriormente ya la información se hace pública para todas aquellas personas que tienen interés y los medios de comunicación social cuando el Ministerio Público judicializa, si es que toma esa decisión, estos antecedentes normalmente en la audiencia de formalización de la investigación. ¿Y no hay ningún límite de tiempo para esta etapa previa a la formalización? ¿Podría tomarse el Ministerio Público todo el tiempo que considere conveniente? Así es, el plazo implícito, decimos, es normalmente el plazo de prescripción de la acción penal, que para el caso de los delitos tributarios, ¿no es cierto?, es de 5 años, como es la regla general de prescripción de respecto, cuando menos, de simples delitos. Hay algunas hipótesis en el artículo 97, número 4, que se refieren a reiteración o cuando el delito se refiere también a impuestos relativos al IVA, en que incluso se puede arriesgar pena de crimen. En esos casos, naturalmente, la prescripción del delito es de 10 años, es mayor. Así que en ese evento el Ministerio Público podría haber ampliado este plazo tácito de prescripción. Pero en general diríamos que atendía a las características que uno conoce de las personas que eventualmente aparecen como imputadas, esto es, careciendo de antecedentes penales anteriores y gozando desde ya de un atenuante, deberíamos hablar de un plazo implícito de 5 años. Normalmente, naturalmente, también el plazo va a ser bastante menor, pero no hay un plazo final, sino que más bien un objetivo, que es recopilar los antecedentes necesarios para, en su momento, sostener una acusación ante los tribunales. Abogado Felipe Polanco, gracias por habernos ayudado a entender más de lo que está pasando en el caso Penta. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.